El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como ya es nuestra característica, el tema central del programa de hoy va a ser los gastos militares en los Estados Unidos, la relación entre la industria armamentística, la corrupción y el presupuesto. Esto y mucho más. Pero antes de arrancar con ese tema, los voy a llevar con la columna de Azul Selene, que, claro, cada vez es más polémica. Así que, ¿cómo estás, Azul? Marcelo, dígame, ¿qué es lo que nos traen hoy? Bueno, gracias, Ivonne. Vamos entonces, como hacemos habitualmente, con la columna de Azul, que hoy nos trajo un material saliendo por ahí de la esfera de lo que normalmente hace. Azul, ¿qué me trae? No tanto, hoy no hablamos de género. Vieron que había una sorpresa. Y no hablamos de página 12 tampoco. ¿Tampoco? No, estamos tachando todas las cajitas. O sea que si cae la venta de ejemplares de página 12, ya saben, muchachos, no podemos seguir diciendo el sostén de ustedes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de el Ministerio de Defensa de Rusia declarándole la guerra a Hollywood. Bien. Que queda medio raro diciéndolo así. No es tan raro, o sea, es raro. Si lo pensás, no es raro. Porque ¿qué pasa? Blanquearon una situación. Claro. O sea, siempre se habló de cómo Hollywood bajaba una línea, que bueno, capaz si hablamos un poco de género, pero bueno, no es el punto central. Que Hollywood baja una línea y después hay muchos que te dicen, bueno, son películas, es ficción, sí. ¿Qué te importa? Déjalo ser, es arte. Bueno, no, ahora abiertamente el Ministerio de Defensa ruso les está diciendo vamos a financiar nuestras propias películas como una alternativa a Hollywood. O sea que entonces no era solo arte, no era solo ficción, o sea, como en realidad ya Ariel Dorfman hace casi medio siglo ya había escrito, no me acuerdo exactamente el título, era ¿Cómo leer al Pato Donald? Sí. Donde hablaba, bueno, de la influencia de esto que para muchos no existe o es solo una mera consecuencia de las luchas. Y bueno, esto hace poco salió el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que decía que si bien hay muchas películas rusas sobre el mérito de la guerra, o sea, gran parte del cine ruso es sobre la guerra, no existen sobre el ejército ruso de hoy, el moderno, el que tiene tecnología. O sea, no esas películas clásicas de hace 100 años. De Stalingrado, claro. Es ese tipo de películas que los que conocen, bueno, La caída del Palacio de Invierno, ese fue en general el tipo de cine soviético, el cual llegó a América Latina y bueno, los rusos ahora consideran que es hora de mostrar que pueden tener un Rambo propio. Claro, quieren hacer eso, quieren poner plata para financiar estas películas y también quieren hacer festivales de cine sobre películas de las Fuerzas Armadas, o sea, están poniendo a full con el tema de las Fuerzas Armadas, no es solo cine en general. Un actor conocido, Mikhail Poroshenko, también lo apoyó, salió a decir, tenemos suficientes medios, tenemos maravillosos artistas, directores que pueden mostrar la vida de nuestro valiente ejército ruso. Lo que hay que hacer es hablar sobre la vida de la gente que se alista al ejército, los oficiales que sirven en él, sobre sus familias y el hecho de que el ejército significa la gente. O sea, básicamente lo mismo que hace Estados Unidos, que te están contando, normalmente cuando uno ve las películas tipo Top Gun y eso, bueno, siempre es la vida de alguien que está en el ejército. Los rusos decidieron... Sí, claro, o sea, no hacerlo algo tan técnico, no hacer un documental, sino hablarte de la vida de un soldado ruso y bueno, cómo se maneja hoy. La típica película hollywoodense pero que ratifica lo que cuando uno habla de las guerras irrestrictas, donde la cultura
es parte del campo de batalla, bueno, lo vemos acá, es esto la cultura, es esto lo que está haciendo hoy Rusia, está blanqueando una situación que todos sabemos que es preexistente, que ya estaba y que, como decíamos al principio un poco con broma, un poco en serio, es una forma de trabajar sobre las opiniones públicas, en este caso seguramente ya no solo rusas, que no lo necesitan porque tienen muy buena imagen, sino en el mundial. Y no va a faltar el que te diga que esto es propaganda, porque estoy segura de que va a saltar algo, esto no lo dicen, no lo están hablando, pero estoy segura de que te van a decir cómo bajan propaganda, pero puedes usar el mismo criterio para Hollywood, o sea, sí. O sea, te lo están diciendo, nosotros vamos a hacer propaganda. El tema es ese, porque uno dice propaganda y es como que te lo bajan y listo, es propaganda, y no lo desestiman. Sí, y yo no quiero, pero creo que todas las películas que ha hecho Hollywood han sido propaganda, en uno u otro sentido, más sutil o menos sutil. Rambo o Filadelfia. Son dos películas para posicionar algo distinto, una mucho más sutil que la otra. La otra es un poco grotesca, pero bueno, tuvieron su propósito y funcionaron. Pero otra cosa, por ejemplo, esto como es Rusia, hay un bloguero militar que escribe... Otra enorme diferencia. Sí. ¿Quién se imagina acá un bloguero, youtuber militar? Sí, no sabemos ni... sí, o sea, ya hay mucha gente que se interesa, o sea, queda medio informal el decir bloguero militar, pero tienen, o sea, los lee gente, no es un loquito que escribe para un diario que no pienso pronunciar el nombre, que tiene demasiadas consonantes y una sola vocal. Decilo porque la gente quiere saber que no estás inventando la información. Sí, Sigliad. Eso es una buena. B corta Z G L Y A D. Así que si hay algún ruso parlante que por favor nos dé una mano en cómo se pronuncia esto, porque la señorita Azul fue vaga y no se fijó en Google. En Google, el traductor de Google te hubiese ayudado. Igual. Pero bueno, fue él el que escribió esto de que el ministerio declara la guerra. Dice que Shoigu... Pero esa nota la levantaron medios rusos también grandes, sí, no es solo un tema de un bloguero. Claro, no, sí, por eso estoy diciendo que lo escribe y lo levantaron periódicos rusos y también no rusos. Y dice que Shoigu ofrece filmar muchas películas de acción, seguramente tanto sobre Sinjimbal como sobre Donbass y sobre Siria. Y él te dice, allí vi a muchos buenos chicos sobre los que valdría la pena hacer películas, porque él también había estado en muchas zonas rojas del planeta, lo hirieron en Deir ez-Zor, o sea, ya es un tipo que además de escribir sobre lo militar estuvo. Y no es casualidad, dos temas totalmente calientes hoy, como es el tema del Donbass en Ucrania y el tema de Siria, que son los dos ejes fuertes de hoy de la política exterior rusa en materia militar. Y esperemos que no termine siendo también sobre Venezuela. Y bueno, por último, está la perspectiva geopolítica. Me asustaste, dijiste perspectiva y ya me la veía venir, pero me habías prometido no hablar en este programa. Donde te dicen, o sea, te dice que el propio Dmitriev, no sé si dije el nombre, Igor Dmitriev, dice que la guerra cambió, ya no es la guerra clásica, es lo que habla, sí, siempre hablas vos, siempre habla cualquiera que hable de geopolítica, que te dice que en la actualidad las imágenes visuales y ejemplos de comportamiento se disparan más que las baterías de artillería, millones de manifestantes entusiasmados capturan ciudades mejor que regimientos aerotransportados y destruyen infraestructura no peor que un bombardeo aéreo. Te dicen sí, que básicamente que la guerra del siglo XXI tenés que monitorear el estado mental de los ciudadanos, tanto como controlar las fronteras. Volvemos de vuelta a repetir lo que decíamos al principio, estamos en guerra, por ahí no lo sabemos nosotros, pero estamos en guerra, estamos permanentemente bajo ataque y los rusos lo único que están diciendo con esto, que quizás sea parte del propósito, es nosotros lo hacemos abiertamente porque nuestros enemigos hace mucho tiempo que lo hacen y ustedes no se dan cuenta. Bueno, ven, esto se juega de esta manera. Y es importante, sí, es precisamente recalcar eso, como bueno, sí, será propaganda, como lo es también del otro lado y como ellos te lo dicen abiertamente, los otros te bajan propaganda. Y además es algo que también cualquiera que hasta se hace un poco al intelectual te dice, no, las películas de Hollywood, y por eso se ven las películas indies esas que no se banca nadie, esas larguísimas. Y bueno, que la miran por eso, porque le está haciendo la contra Hollywood. Entonces, la idea que hace me parece que es hacerlo más espectacular. O sea, hacer una alternativa, pero que también sea atractiva. Y lo que te decía, indirectamente te están diciendo Hollywood, cada película que está viendo tiene que ver, o sea, nosotros lo hacemos abiertamente, pero ellos también lo hacen. No es fácil
que salga una película sobre un tema sensible, sobre todo que después termine ganando un Oscar y sea aplaudida por la prensa y que sea promocionada sin que tenga una de estas facetas. Y ahora ya vamos a cerrar porque ya no tenemos tiempo, pero esto está relacionado también con la columna de la semana que viene, porque el tema de cómo ahora la producción de contenido así media, de películas, de series, está metiéndose, siempre estuvo a la par de la política, pero ahora se está metiendo en serio. Tipo, ya vamos a ver en la semana que viene a que me refiero, tiene que ver con Ucrania. Bueno, vamos a tener que enumerar los programas, para que ustedes puedan seguir, porque ya ven que esto no es improvisado, hay todo un desarrollo atrás. Así que bueno, Azul, ya no tenés más nada para hoy. Así que bueno, entonces como nos están reclamando el tiempo, vamos con Ivonne para seguir con el programa. Muy bien, muchísimas gracias. Un tema un poco diferente hoy, pero muy bien, Azul. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y en cuanto a vos, Marcelo, nos espera Gustavo Bagú en el próximo corte. Así que vamos a retomar todo ese tema que nos interesa bastante. No se vayan. Enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos con ustedes acá en este segundo bloque y tal como lo hemos anunciado en la presentación, contamos con la presencia del analista internacional Gustavo Bagú. Esperamos desmistificar algunos mitos de la defensa norteamericana. Gustavo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por la invitación. Gustavo, hace muchos años que Marcelo, obviamente, viene abordando el tema del presupuesto militar de Estados Unidos. Y hoy es muy superior a China y a Rusia. Sin embargo, la capacidad militar real no parece estar solamente relacionada con el tema del dinero. O sea, ¿gasta mal Estados Unidos en materia militar? Estados Unidos tiene un presupuesto muy grande, pero también tiene una diversificación de objetivos muy grande también. Mientras que Rusia está más orientada, está más enfocado el presupuesto a la defensa de su territorio y de los países lindantes, el norteamericano es imperial, es un presupuesto imperial que está destinado a proyectar poder en cada rincón del mundo. A meter presión a todos nosotros. Además tienen el problema de que tienen otros costos, ¿no?, que los chinos y que los rusos. A eso un poco es siempre mi planteo en este tipo de cosas, en que acá hay más un negocio privado que va por encima de los intereses nacionales, tanto en las ganancias como en lo que están desarrollando. Sí, especialmente a partir del 9/11, ¿no? A partir del 2001, el énfasis en la tecnología. Yo he tenido varias veces, no solamente yo, la impresión de que es la tecnología que guía la estrategia y no la estrategia que guía la tecnología. ¿Eso es fruto del negocio en sí, de las empresas? En sí, y fruto de haberse quedado solo y de haber dispuesto malamente, equivocadamente, la alocación de recursos. Esto es ¿viste cómo se hablaba Eisenhower del complejo militar industrial? ¿Esto es el paroxismo de eso? Sí, claro. Sí, el famoso discurso de 1957, que nos teníamos que cuidar del complejo militar industrial. Sí, es eso. Y la aparición de los misiles supersónicos antibuques pone en una situación de vulnerabilidad las grandes flotas encabezadas por los portaaviones de Estados Unidos, ¿no? O sea, llega el fin de una era como sucedió con los acorazados. Sí, ya llegó. Ya llegó el fin de esa era, porque hoy la presencia de misiles costeros, misiles aerotransportados, misiles navales, hipersónicos, que son capaces de efectuar maniobras evasivas en cualquiera de las etapas de su vuelo, pone en peligro los grupos de portaaviones, no solo los portaaviones. Explica un poco, claro, cómo es el funcionamiento de estos sistemas, porque la gente creo que escucha hablar, pero creo que no sabe realmente con mucho detalle. Vos manejás el tema militar. Vamos al caso del misil, por ejemplo, el Kinzhal, puñal en ruso. El Kinzhal es un misil
que fue desarrollado para ser lanzado del MiG-31, un avión que alcanza los 3.000 kilómetros por hora, con 1.500 kilómetros de radio de acción. Y este misil es lanzado desde esa plataforma, también está hecho para ser lanzado de otras plataformas que tienen muchísimo mayor alcance. El misil comienza a ser, o sea, tiene una primera etapa supersónica, una segunda etapa hipersónica y desarrolla maniobras que son impredictibles y vuela a muy baja altura. Es prácticamente vulnera todos los sistemas de defensa naval del mundo en este momento. Los británicos, los norteamericanos. ¿Cuál es la velocidad que alcanza los topes máximos de un sistema? Bueno, es secreto en realidad. Se habla de 5 a 6 mil kilómetros por hora. Sí. Yo he leído que han hecho pruebas a Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido. Eso es superior. El Kinsal. El Kinsal, sí, el Kinsal. ¿Y un sistema Aegis o Patriot? Penetra todo ese tipo de defensa, ¿no? Para los que no sabemos tanto, ¿cuál es el mínimo para alcanzar la velocidad de esta? Y son alrededor de 1080, 1100 kilómetros por 1120 kilómetros por hora. Están hablando de casi... A nivel del mar, a nivel del mar. Sí, sí. Y están hablando ya que están probando a casi 10.000 kilómetros. Sí, a ver, Mach, 5 veces la velocidad del sonido sería algo de 7.000 kilómetros por hora. Ha sido probado a diferentes velocidades. Y está ya entrando en servicio desde 2017. O sea, ya está activo. Y ya está activo, sí. Y China tiene en marcha 3 portaaviones más en fase de producción, ¿no? ¿Para qué China necesita estas naves que se utilizan para proyectar fuerzas a grandes distancias? Al día de hoy, el abastecimiento de energía chino ocurre por vía marítima, ¿sí? Desde el Golfo Pérsico, Golfo de Adén, los estrechos de Malaca, y los mares han sido dominio en los últimos 300 años, dominio anglosajón. Así que fácilmente Estados Unidos, no solamente con los barcos y los submarinos, sino con el control de las chicanas mundiales que tienen los océanos. China es muy vulnerable. El aspecto, la provisión energética de China depende del mar. ¿Y el acuerdo con Rusia cómo juega? Sí, bueno, eso es importante, pero China no quiere poner todos los huevos en una canasta. ¿Pero no es vulnerable el concepto en sí del portaaviones, de acuerdo a lo que estábamos hablando antes? Sí, hoy en día sí. ¿Y para qué entonces invertir en eso? Porque a Rusia también están hablando de la posibilidad de hacer un segundo portaaviones. Porque a Estados Unidos le puede haber pasado eso que denunciaba De Gaulle, ¿no? Francia siempre está preparada para pelear la última guerra, la guerra que ya terminó. Y le puede haber pasado algo de eso. Es que al haber quedado como potencia única, después del colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos reorientó sus fuerzas armadas a la lucha contra insurgencias, contra países más débiles, que no tenían capacidades tecnológicas para enfrentarse a Estados Unidos. Pero eso duró muy poco. Eso duró muy poco. Y estuvo basado en una serie de presupuestos que no se cumplieron. Como que Rusia ya era historia, ¿no? Sí. ¿Y vos creés que lo que algunos dicen, no, pero atacar un portaaviones no es tan fácil por los escoltas que lo rodean, no es fácil entrar en la zona de seguridad? ¿Vos pensás que a partir de las nuevas tecnologías eso se va a vulnerar? Sí, totalmente. Incluso un ataque al grupo que acompaña al portaaviones es una amenaza al portaaviones también. Sí, sí. Aunque no le peguen directamente, si hunden 2 o 3 barcos, vaya a saber. ¿Estamos hablando de ataques convencionales o porque también sé que hay misiles que portan cabezas nucleares para atacar? Bueno, había hablado del Kinsal, ¿no? El Kinsal puede portar una cabeza convencional o una ojiva nuclear. También está el 3M-22, el Zircon. Eso es un arma táctica. El Zircon también tiene una velocidad hipersónica
de 2 etapas. La primera etapa está propulsado a combustible sólido, tiene un motor cohete. Lo que pasa es que los cohetes, al operar fuera de la atmósfera, tienen que portar su propio oxígeno. Sí. Entonces, el concepto de lo que se llama scramjet, Sí. ahora no me acuerdo siglas de qué es el siguiente. La primera etapa propulsa el misil a velocidad supersónica, a partir de lo cual la tobera de toma de aire, el aire le entra con tanta presión que se comprime y estalla, se lo hacen estallar, o sea, proporciona la alimentación al combustible líquido de la segunda etapa. Y eso lo propulsa a velocidades hipersónicas, en exceso del Mach 6. Esa es la tecnología que también utilizan para llegar a las versiones por encima de la velocidad del sonido de los aviones, cuando esto lo haces de una forma que sea postcombustión sin utilizar la postcombustión. No, la postcombustión es un fenómeno interno de la turbina, no es distinto a la postcombustión. Eso funciona con los propios gases, con el, ¿cómo se dice? Los gases de escape. Sí. Esto es un concepto distinto, el scramjet. Pues no tiene sistemas rotores adentro, ¿no? El scramjet, si no me equivoco, son todos sistemas fijos. Claro. La segunda etapa no. Este también es lanzado desde avión, desde barco o desde submarino, también desde tierra. Y usa los mismos, es una característica del pensamiento ruso, ¿no? Que todo tiene que funcionar de racionalizar. Resulta que los Zircon operan en barcos desde las mismas lanzadoras de los misiles Onyx y Caliber. El Caliber es el que se usó ahora en la guerra en Siria, un éxito total, impensado. A tal punto que una de las consecuencias de la guerra en Siria es la calibrización de toda la marina rusa. Sí. Todo, ahora están instalando Caliber a todo. Si lo comparás con los equivalentes norteamericanos, ¿están por encima, como el Tomahawk norteamericano? Yo diría que sí. Sí, me parece que sí. Pero es difícil, ¿no? Los norteamericanos disputan esto, no están de acuerdo. Sin embargo, a mí me parece que sí. Ahora sí. ¿Los norteamericanos discuten entre ellos sobre ese tema? No, le discuten al mundo, que dicen que los Caliber superan a los misiles Tomahawk y las otras variantes que tienen. Yo creo que sí. Bueno, hablando de Estados Unidos, la tecnología stealth, espero que esté bien pronunciada, fue la gran apuesta de Estados Unidos, ¿no? Rusia dice que sus radares lo pueden detectar. Ahora, y China parece tener satélites con la misma capacidad. Ahora, ¿se equivocó Estados Unidos al apostar todo a la furtividad? Es una pregunta muy difícil de responder, si se equivocó o no. Sí y no. O sea, desarrollar una tecnología nueva es algo positivo. Positivo no solamente en el ámbito militar, sino en todos los demás situaciones. Va a tener lo que en inglés se dice spin-off, ¿no? Van a tener muchas aplicaciones secundarias eso. Ahora, en el campo militar, es verdad, los rusos tienen radares de más baja frecuencia que son radares que permiten, tienen un alcance de hasta 6.000 kilómetros o más, que permiten que la onda de radar rebote en la ionosfera y vuelva a la Tierra, con lo cual aumentan enormemente el alcance de sus radares. Esos radares de baja frecuencia lo pueden detectar a los aviones de tecnología stealth, pero a la tecnología furtiva, pero no tienen la precisión como para guiar un arma contra él. Precisamente porque son de baja frecuencia. Los radares de puntería son radares que trabajan en las bandas C, X, Q, la S, que son frecuencias bastante más altas y que permiten guiar un misil al blanco. Se lo puede detectar, pero no se lo puede derribar. Pero uno sabe que está ahí de todas maneras. Y en cuanto
en cuanto, por ejemplo, baje los misiles para hacer puntería, ahí va a ser detectable y ahí puede ser derribado, porque la tecnología stealth hace que todo esté incorporado dentro del fuselaje y las alas del avión, para que no haya rebotes, pero en cuanto baja los misiles para hacer puntería, ahí es detectado. Perdón, pero no es que es indetectable el stealth, tiene una plantilla muy baja en la imagen del radar, sin embargo un S-400 lo derrota, un S-400 y un S-500 también, no el S-300. Pero entre un S-400... Pero el S-400 le puede hacer frente. Ya me veo la gente buscando todos estos números. Pero ese avión opera, tiene básicamente tres variantes, una terrestre, una naval y otra del F-35. La ventaja de ese avión es que, como es un avión de portaaviones, puede proyectar poder a cualquier lugar del mundo. Los rusos no tienen nada equivalente. Rusia no tiene nada equivalente. Tiene el S-57, que es un avión más poderoso que el F-35, más veloz, tiene dos motores, lleva mucho más carga, tiene mucho más radio de acción, pero es visible. Es visible los radares, porque los rusos han desarrollado sus fuerzas armadas para protección de su territorio, básicamente, no para proyectar poder imperial fuera de Rusia. Un Sukhoi 35S sacó una foto de un F-35 volando, de un F-22 Raptor, y con eso trataba de demostrar que ellos están en condiciones de... Sí. Pero si los israelíes, no sé si fue en el año 2017, en octubre, noviembre de 2017, los sirios anunciaron el derribo o haber dañado un F-35 con un sistema S-200 de 50 años de antigüedad. Los israelíes guardaron silencio un tiempo y después dijeron que sí, que tenían un F-35 dañado por impacto con un pájaro. Algo que el fabricante certifica que aves no pueden dañar la pintura furtiva del F-35. Una coincidencia, o sea, yo no creo, yo creo que evidentemente ha sido alcanzado por esquirlas de un S-200, el avión pudo volver a la base, pero ya perdió la posibilidad de furtividad, ¿no? Sí. Al dañársele la... La ex Yugoslavia había derribado... El F-117. Y también se supone que era invisible. Pero los serbios pidieron disculpas por eso, porque no sabían que el avión era invisible. Eso estuvo bien. Hay un conocido militar español que estuvo a cargo de la contrainteligencia europea y que dice que en un plazo de 2 a 5 años la robotización abarcará todos los aspectos de la defensa. Rusia ha decidido apostar a la robotización de las fuerzas debido a la extensión de su territorio, o sea, no perdamos de vista lo grande que es. ¿Cómo puedes analizar esta situación? Bueno, en primer lugar, robotización es un concepto amplísimo. Sí, no hablamos solo de humanoides, que es lo que la gente a veces imagina. Es un concepto amplísimo. Robotización parcial, integrada a las capacidades convencionales de un ejército, eso sería bueno. No hay que olvidar que la mayoría de los limitantes de las grandes operaciones militares no dependen de la robotización, sino que, por lo tanto, tampoco pueden ser subsanados esos problemas, esas dificultades con mayor robotización. La robotización es buena en ciertos, por ejemplo, en los drones. ¿Sí? Los drones, en la medida en que la robotización esté integrada a la capacidad convencional de un ejército, eso es bueno. Pero los sistemas de inteligencia artificial no se adaptan fácilmente a cambios inesperados en el entorno operativo de ellos. ¿Sí? Ni ahora ni por mucho tiempo. Lo mejor son los sistemas que tienen limitaciones en cuanto a robotización, pero que son cooperativos con los operadores. Ahora están trabajando en el tema de la automatización en la detección y ataque a los blancos. ¿Perdón?
están trabajando en la automatización, en la detección y ataque a los blancos. Sí. O sea, independientemente de la presencia humana. Claro. Eso, ¿cómo es el desarrollo de eso? No, y eso está bien, eso ha traído un avance, ha traído una mejora en la capacidad operativa. Rusia plantea que necesita imperiosamente avanzar en esto por la extensión del territorio, que no es posible para ellos tener fuerzas armadas lo suficientemente numerosas como para poder cubrir todo el espectro que necesitan. Sí, por supuesto. Sí. Pues bueno, Sí. Gustavo, te vamos a tener que llevar a un pequeño corte. La verdad es que con los temas de defensa debo admitir que no manejo de la misma manera que Marcelo y me quedo un poco perdida. Así que espero que nuestros seguidores puedan acompañarnos en esta charla que es un poco más técnica y va a estar ahí a disposición para que responda a cualquier pregunta. Bueno. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, llegamos acá en este tercer y último bloque, ocupándonos lo que es el tema de la defensa, con foco en Estados Unidos y también viendo el presupuesto militar de China y Rusia y cómo estamos parados en el mundo. Así que, Gustavo, para seguir el hilo de lo que veníamos hablando, algunos expertos dicen que Rusia ha sacado entre 10 y 15 años de ventaja en sistemas hipersónicos y sistemas antimisiles y guerra electrónica. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No puedo apreciar si son 10 o 15 años, más o menos. No hay que subestimar la capacidad industrial de los Estados Unidos. Más allá de la capacidad industrial, más allá del gran negocio que hay detrás de esto. Sí. Yo no me animo a decir. Es que yo no pongo en duda, por todo lo que escucho hablar por acá, no pongo en duda la capacidad industrial militar que tiene Estados Unidos. Lo que genera la duda muchas veces es el negocio que hacen los militares sacando aviones que están llenos de problemas. No me acuerdo los nombres ahora. El F-35 o el Zumwalt, el destructor, el Gerald Ford. O sea, últimamente son más problemas que soluciones las que traen. Donde la capacidad militar, el presupuesto... Es un poco lo que hablábamos al principio. Y la corrupción puede influenciar en esto. ¿Cuál es el balance? De hecho, hace poco un alto mando dijo que el F-35 no estaba en condiciones de haberse lanzado cuando se lanzó. Fue más un tema de económico que real. Pero yo creo que eso ya pasó en Estados Unidos. Yo no veo que esta situación continúe. Esto ocurrió en una época en que Estados Unidos quedó como única potencia. No es que no haya pasado antes, pasó antes. Hay ejemplos de los años 50 donde se creó un sistema misilístico para protegerse de los misiles soviéticos. Yo estoy muy olvidado ya de esa historia, pero básicamente el tema era el siguiente. Se invirtió muchísimo dinero en eso y se trucharon los resultados y los experimentos. En definitiva, no recuerdo el nombre de este escándalo ahora, pero fue de los años 50. Tenemos la oportunidad de ponerlo después a la hora del debate. Bueno, y eso ya había pasado antes, pero en la medida en que empezó a pasar a partir de 1990, esto es algo nuevo. Pero yo creo que no va a durar mucho, porque en Estados Unidos se han dado cuenta por qué se están quedando atrás. Estas conclusiones que sacamos nosotros afuera, también las sacan ellos adentro. ¿El Estados Unidos de Trump o ya el Estados Unidos de Obama se evaluaba esta situación? Qué pregunta. Mira, no, esto ya se sabe de antes, se sabe de Obama y probablemente de la era Bush. No, pero no, en la era Obama ya esto se conocía. Y Trump viene a darse cuenta, a cerrar un poco de Estados Unidos y a recalcular, digamos. Ahora, los rusos dicen que ellos desarrollan una tecnología y bueno, los sistemas de armas que son hipersónicas generan una cobertura, una capa de plasma que... El zircón, sí. Se me había quedado. Cuando hablamos del zircón, el zircón genera en su avance, como también hay unos torpedos submarinos
los de cavitación. Sí, ahora no recuerdo el nombre. Parecido al, estoy confundido con el Kinsal. Shikval. Sí. Shikval. Ese torpedo genera toda una capa de plasma, pero el Zircón genera ¿qué es plasma? Es aire ionizado. El aire ionizado actúa de dos maneras, como la ionosfera terrestre. Sirve para que las ondas electromagnéticas reboten en ella, o también sirve para absorberlas. Y el Zircón, el 3M22, en todas sus variantes genera una capa de plasma que es una especie de tecnología furtiva que lo invisibiliza de los radares, incluso del sistema Aegis, el Aegis ese. Ahora, ese sistema, los rusos dicen que Estados Unidos no tiene un equivalente, que le va a llevar mucho tiempo poder desarrollarlo, más allá de su capacidad. ¿Qué sistema? De poder controlar esta nube de plasma. Yo no sé en qué condiciones, cuánto le faltaría a Estados Unidos, pero yo no apostaría que más de 4 o 5 años. ¿Y China cómo lo ves en este aspecto? Porque también avanzó mucho. China es una gran caja negra en ese sentido, ha avanzado muchísimo y China apuesta a la tecnología furtiva, cosa que Rusia no le ha dado mucha bolilla, ¿no? Y tiene cazas que son híbridos entre cazas rusos, incluso algunos soviéticos, han desarrollado a partir de eso. China está muy avanzada en cuestiones de inteligencia artificial. ¿En qué otras cosas? La furtividad. Ahora, las plantas motrices creo que todavía para sus aviones, ¿no? Creo que todavía le falta, está atrasada. Sí, sí, de hecho dependen mucho de los rusos en ese aspecto. Si podemos hablar de las diferencias entre dos sistemas, un Minuteman III de Estados Unidos, Minuteman 3, antes que me corrijan, versus un Sarmat ruso, la diferencia parece abismal a favor de los rusos. Así que, ¿cómo consiguió Rusia que eso sucediera? Rusia siempre tuvo una ventaja, comenzó la carrera espacial con una ventaja sobre Estados Unidos. Y esa ventaja más o menos la ha mantenido. En el tema de motores, la capacidad de los motores rusos, soviéticos en su comienzo, fue superior a la norteamericana. Ellos ¿cómo lo lograron? Lo lograron, no disponían de la tecnología del titanio de la misma manera que los norteamericanos, pero experimentaron uniendo propulsores, llegaron a construir, perfeccionaron mucho su ingeniería de motores, ¿no? De turbinas, de los motores cohetes, y han mantenido esa ventaja. Fíjate que hasta las sanciones, y no sé, incluso a lo mejor actualmente, la NASA le compra los propulsores a Rusia. Sí. ¿Lo ves al Sarmat realmente muy superior a sus equivalentes? Lo veo superior, no sé, muy superior no, pero lo veo superior. Sarmat y ¿cómo se llama el otro? El Satan. Sí. El Sarmat es la base, es la primera etapa del Avangard. Sí. El Avangard se lanza, el Avangard es un vehículo de planeo hipersónico, 20 veces la velocidad del sonido, que efectúa maniobras evasivas, cambia el rumbo, es imposible de seguir, es imposible. No hay tecnología predictiva que lo pueda localizar y destruir. Y la base se lanza desde un misil Sarmat. Ahora, yo estoy notando que también hay un cambio por ahí táctico en la guerra. Hasta ahora se planificaba el uso de armas nucleares de alto poder destructivo con el objetivo, bueno, de destruir silos, búnkers o lo que sea. La aparición de mayor precisión ha logrado que la miniaturicen ese tipo de armamentos, lo cual facilitaría el uso táctico. De armas nucleares, sí. Claro. ¿Vos pensás que esto se puede dar? ¿Podemos llegar a...? No, ya lo estamos viendo. Ha ocurrido en Yemen. Se piensa que también ha sido usado en Siria, pero en Yemen ya ha pasado esto.
Y hace, no me acuerdo... ¿Quién lo usó? ¿Quién lo usó? La Fuerza Aérea Saudí o Israel. Pero claro, pero las armas nucleares no son saudíes. No, pero digamos, hay una explosión que está filmada, que las cámaras modernas, en las cámaras modernas la lluvia neutrónica produce un cintilleo. Uno primero ve la deflagración. En Siria yo vi eso. En Siria no estoy seguro. En Siria me acuerdo que en su momento en uno de los bombardeos se habló de eso. Yo lo he escuchado que se usó en Siria, pero no estoy convencido, no estoy totalmente convencido. Pero en Yemen se usó por lo menos 2 veces. Y en YouTube hay una imagen, una secuencia, antes de la explosión se ve que alguien ya habían plantado un agente filmando el lugar donde se iba a producir la explosión. Se ve la bola de fuego con un amarillo claro intenso, eso es una altísima temperatura, e inmediatamente un cintilleo en la pantalla. Eso es una lluvia neutrónica. ¿Y cuál es la radioactividad residual que dejaría un arma de esas características? 2 tipos de radioactividad. Una, la que producen los rayos duros, los rayos gamma, ¿sí? Contra lo cual es muy difícil protegerse porque lo atraviesan todo. Y otro es la contaminación en la zona donde se produjo la explosión, porque no todo el material radioactivo es consumido en la explosión. Al producirse la explosión, por más de que tratan de hacer las cargas lo más simétricas posibles, siempre una parte no quemada, que no ha explotado debidamente, vuela por la zona y eso queda contaminando el suelo. Pero no solamente las explosiones nucleares contaminan. Hoy en día las puntas de las balas perforantes de tanques y cañones se hacen de plutonio. Hay una localidad en Irak donde la cantidad de malformaciones, chicos nacidos con deformaciones, es enorme. Fallujah se llama. Eso lo hacen con los desechos de la producción de combustible nuclear, que lo reaprovechan. Eso sucede, digamos, eso afecta a las tropas que combaten en el lugar, porque el plutonio al pegar, al ser tan duro, penetra mucho más, pero se produce una nube, se gasifica y eso contamina el medio ambiente y afecta a los lugareños e incluso a las propias tropas. Ahora, con respecto al uso táctico que decía, como hablaban, por ejemplo, ponerlo en cabeza de misiles Iskander, hablaban de que vos tenías una contaminación muy alta las primeras 48 horas, pero después el lugar se vuelve a tornar habitable y podía permitir una inversión posterior. ¿Estás de acuerdo con eso? No, para nada. Digamos, la cantidad de isótopos depende del tipo de arma también. Hablaban de armas de menos de 0,5, no más que... Los isótopos pesados, por ejemplo, el cesio, el cesio 133 tiene una vida media de 33 años. El plutonio, una vida de 92.000 años. Yo no sé a qué se refiere, ¿no? Por más pequeña que sea la carga, el efecto contaminante es igual, porque lo comparaban, inclusive algunos decían, si comes una banana o vivís en La Paz... Depende del tipo de arma. ¿Puede haber alguna entonces que tenga estas condiciones, que pueda usar una carga nuclear pero que no deje radiactividad importante en la zona? Voy a ser cuidadoso y te voy a decir, puede haber. Yo no la conozco. Voy a averiguar. Me parece que no. Mira, lo más rápido de los contaminantes nucleares, el yodo 109 tiene una vida media de una semana. Sí. Quiere decir que a los 3 meses ya el residual que queda es muy bajo. Pero hay otros contaminantes. Los contaminantes pesados tienen una vida media altísima. Hacen un daño tremendo. Es horrible hasta escuchar hablar de eso. Yo te comenté la otra vez que estaba siguiendo un hilo interesante que discutían en un foro militar. Y discutían, en caso de una guerra nuclear, cuál sería el daño real. Y había algunos que decían no, y explicaban técnicamente por qué pensaban que estaba magnificado. Decían, el cálculo estaba hecho en la década del 50,
hoy con el tipo de armas que hay y todo, no veríamos lo que se cree que se vería, y te sacaban como ejemplo Chernobyl o... Pero es un mayor desastre porque ha bajado el umbral de utilización de esas armas. Ese es Eso el es lo efecto secundario no exactamente. significado. Y hablando de armas, así, las armas climáticas que hace décadas ya que se experimenta, y sabemos que Rusia trabaja en el proyecto nuevo que se llama Poseidón, con la capacidad de producir un tsunami. ¿Es cierto esto? De cobalto, sí, yo lo leí. Mira, no estoy muy informado al respecto, pero me parece que el nivel de energía que podrás producir un tsunami muy localizado. Esa era la idea. Sí, enfrente de una ciudad, y ahí, hacer un tsunami y contaminar todo. Eso sí, pero digamos para producir un tsunami que afecte la costa oeste de los Estados Unidos hace falta un nivel de energía que no lo dispone nadie. Igual hay algunas armas que se habla ahí sin ser conspiranoica y sin entender tanto de esos temas de defensa, que estas armas climáticas están cada vez más fuertes. China lo usó en las Olimpiadas, se sabe que Israel también ha usado precipitadores de lluvia y de ese tipo de cosas, ¿qué podés decir? No, bueno, eso es una técnica muy antigua, ¿no? Ya hace siglos, por ejemplo, se hacía precipitar la niebla golpeando ollas en la madrugada. No, yo no creo que eso esté... Que China lo hizo es cierto. Sí, pero digamos, no creo que se pueda integrar a una estrategia de defensa. Que Irán acusa a determinados países del cambio climático en el país, la sequía que hay, también es cierto, algo habrá. Que dice que lo están usando como una guerra contra Irán. Claro, aumentando el proceso de porque sequía. Irán está con un problema muy grande que es por la sequía. Claro, y eso te voy a apretar un poco. También lo leí. La verdad que no sé, y yo debería saber más del tema habiendo trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional. Debería estar un poco Es que venir a Humo y Espejos es complicado, porque solemos sacar algunas cosas que no están cotidianas. No, la verdad que no te puedo opinar sobre el tema ese, no. Bueno, entonces vamos a cerrar con otra pregunta. ¿Cómo evalúas la aparición de los diferentes poderes emergentes? Estamos hablando de las dos Coreas, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Turquía, de India. ¿Se abre la multipolaridad en el tema militar también? Sí, yo creo que ya está abierta, ¿no? Irán hoy, te diría, no puede ser atacada. No, el costo sería para los Estados Unidos o cualquier atacante sería altísimo. ¿Venezuela? Y Venezuela no lo, digamos, ¿Venezuela atacada por quién? ¿Por los Estados Unidos o por los vecinos? Por los vecinos, no, por los vecinos imposible. Olvidémonos porque se van a comer una paliza de aquellas. Las Fuerzas Armadas venezolanas no hay país que esté a la altura. ¿Vecino? No. Eso me alegra un poco. Ni Brasil ni Colombia, no. Tiene la defensa antiaérea que tiene Venezuela. ¿Sí? Chávez se preparó para una hipotética invasión. No, ahí estamos hablando de una intervención norteamericana directa que tendría costos económicos y políticos gigantescos. No lo veo. En realidad la religión no deberíamos hablar siquiera de hipótesis de conflicto. A esta instancia, con el movimiento que hay en el mundo, nuestra región debería fortalecer y no estar pensando en defenderse contra nosotros. Acá este programa es de pragmatismo. Ahí está. O sea, yo entiendo toda la parte de autoayuda y esa que le gusta a mucha gente, todo bien, pero ahora estamos hablando de lo concreto. El mundo no se está moviendo con esos parámetros, lamentablemente. Y eso me deja robarte la última pregunta, porque ya creo que estamos quedando sin tiempo. ¿Cuál es el estado de nuestras Fuerzas Armadas y en un país con tantas riquezas naturales, si vamos a seguir confiando en que porque tenemos derecho nadie se va a meter? Nadie es profeta en su tierra y es poco lo que sé de nuestras Fuerzas Armadas, más que no están preparadas para nada, han sido virtualmente desmanteladas. Y es una locura confiar en un mundo así, teniendo
Es una locura, y eso que dices que lo pasa es que no tenemos hipótesis de conflicto. No tenemos, es verdad, no tenemos hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto en Malvinas. ¿Qué están hablando de que no tenemos hipótesis de conflicto? Pero no es dentro de la región, así que toda la región a defender Malvinas no es el hipótesis de conflicto con un país vecino. Intrarregional, sino que toda la región toma Malvinas como algo propio y defender de lo No sé ajeno. si toda la región, pero por lo menos no busquemos enemigos. Déjeme pensar que tenemos alguna chance. No me gusta ser tan pragmático. Mirá, una de las cosas impensadas que destapó el conflicto de Malvinas fue el apoyo que recibió Argentina de Perú, Bolivia, Guatemala, Cuba. Había una hispanidad ahí oculta, adormecida, que de golpe se despertó con la guerra de Malvinas. Y eso no lo tenemos que desaprovechar. Eso tiene que ser el hilo para unirnos. Mira, el arma más poderosa que tenemos, creo yo, estoy convencido, es apelar a la hispanidad, apelar al regionalismo, a la unión. Muchas Vi gracias, que estás escribiendo sobre eso, vamos a tener que hacer un programa también sobre ese tema. Ese va a traer problemas. Muchas gracias por dejarnos cerrar, no con el pragmatismo de Marcelo. Así que, Gustavo, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Cuando se estaba poniendo bueno nos tenemos que ir, pero ya saben, acá estaremos todas las semanas con ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos tanto, por interactuar tanto con nosotros. Así que los invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ACTV Producción, y que inviten a sus amigos que hagan lo mismo. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.